Hagamos una breve introducción. Con esta intervención no pretendo dar respuestas a una inquietud, sino poner el tema sobre la mesa para abrir el intercambio. Plantear algo que nos preocupa porque sentimos la fuerte inestabilidad que se está generando y no sabemos cómo saldremos de esta situación. Y nos parece que el tema de los mitos presentes y futuros es parte central de este problema, ya que son ellos los que están en crisis, los que están entrando en crisis produciendo esta inestabilidad. No me ha parecido nada fácil observar el momento presente y futuro desde el punto de vista de los mitos, principalmente porque estamos apegados a ellos y también porque nuestras creencias filtran y prejuzgan lo que nuestras miradas ven. Bien, cuando hablamos de mitos, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso de héroes, dioses, hazañas que nos traen ecos de un lejano pasado? ¿Cómo en este mundo altamente tecnológico y con gran desarrollo legislativo, educativo y social se puede plantear el tema de los mitos? Las voces de la razón, quizá de la diosa razón, dirán que de la crisis saldremos racionalmente. Pero eso ya no es tan creíble por mucho que se quiera insistir. Este mito se está rompiendo. Unas décadas atrás, quizás, pero ahora la diosa razón está cayendo y nuevos dioses y nuevos mitos se levantan. Decir que la razón es un mito o una diosa para algunos puede resultar un poco insultante. Pero estamos viendo cómo las personas van tomando conciencia de la sobrevaloración que se ha tenido de la parte lógica y racional del ser humano, que sirve para unas cosas, pero no para todo. Entonces, no encuadramos al mito desde la razón ni desde la explicación académica, sino desde el trasfondo de las actitudes vitales y desde la comprensión psicológica. En este punto me parece muy oportuna la explicación dada por Silo en su conferencia de presentación de su libro Mitos, Raíces Universales en 1991 en Buenos Aires. Él dice, abro comillas, «Debo advertir que no entiendo a los mitos como falsedades absolutas, sino opuestamente como verdades psicológicas que coinciden o no con la percepción del mundo que nos toca vivir. Y hay algo más. Esas creencias no son solamente esquemas pasivos, sino tensiones y climas emotivos que plasmándose en imágenes se convierten en fuerzas orientadoras de la actividad individual o colectiva. Independientemente del carácter ético o ejemplificador que a veces les acompaña, ciertas creencias poseen una gran fuerza referencial por su misma naturaleza». Hasta ahí la cita de Silo. Entonces, cuando hablamos de mitos, estamos refiriéndonos a creencias capaces de movilizar el comportamiento hacia lo que pensamos nos hará felices. Asimismo, debemos considerar brevemente el tema cultural y geográfico. Aunque las culturas están conectadas, no todas están en la misma situación respecto de los mitos que se están cayendo. Para decirlo claramente, no será la misma situación la que se viva en la cuna del capitalismo, si éste termina derribado por la historia, no será la misma que la que se viva en culturas que, aunque influidas por la cultura dominante, han mantenido ciertos valores, cierta espiritualidad, cierto alejamiento del materialismo desbocado. Desde luego, es fácil entenderlo, no sufre igual quien está apegado o interesado que quien tiene otros valores o otros intereses. Además, debemos apuntar que los mitos o las creencias a veces tienen aires a nuevo,
Pero si las despojamos de su ropaje epocal, nos vamos a encontrar con núcleos esenciales que reconocemos en historias muy antiguas, tan antiguas como para perder su rastro en la historia. Bien, hagamos un ejemplo histórico de qué ocurrió en el pasado. Por un momento volemos al mundo mediterráneo 2000 años atrás. Los historiadores hablan de la llamada crisis del mundo antiguo y la localizan en esta área desde el siglo III antes de nuestra era hasta el siglo IV de esta era. Esta crisis envolvió a todas las culturas de ese entorno, no solo a la griega y romana. También afectó profundamente a la egipcia, mesopotámica, a la judía y a los diferentes cultos locales. Al igual que en el momento actual, fue el contacto entre las culturas que propició Alejandro Magno y la aceleración del comercio los factores más importantes que provocaron esta crisis. Con el comercio llegaron costumbres, sensibilidades, creencias, ritos, cultos, conocimientos y personas de apariencias y hablas desconocidas. Se inició un proceso de síntesis y aparecieron dioses sincréticos como Serapis, a la vez que los dioses locales viajaban y se instalaban por todo el Mediterráneo. Así vemos a Calígula, muy cerca de aquí, en el lago Nemi, construir 2 naves templos a la diosa egipcia Isis sobre el año 40 de esta era. Ya estamos en plena crisis y las señales hace rato que están indicando la caída de los viejos dioses. Un ejemplo espectacular es la acción del general y dictador romano Lucio Cornelio Sila en el año 86, cuando saqueó Delfos. Delfos era el ombligo sagrado del mundo antiguo. Y eso no fue todo. Antes había hecho lo mismo en otros lugares sagrados como Olimpia y Epidauro. Estas acciones eran inconcebibles un siglo antes. La decadencia fue a más y Nerón, un siglo después, asaltó de nuevo Delfos, llevándose 500 estatuas. Este santuario recuperó y poco a poco fue apagándose después de 1000 años de irradiación. Estamos en plena crisis de valores y creencias y se presiente el peligro del futuro desconocido. Mientras el imperio llega a su máximo apogeo militar y comercial, las costumbres son decadentes y las ceremonias se han ritualizado hacia la pérdida de su significado profundo. Mientras esto ocurre, los más sensibles con la situación intentan dar respuestas. Varios siglos antes ya habían impulsado el estoicismo, el hedonismo y el epicurismo. Pero veremos que la multiplicación de respuestas es sorprendente. El culto a Mitra se extiende rápidamente, sobre todo por las legiones. El gnosticismo brota en Egipto y sus ramas se mezclarán con otro culto oriental de fuerte impronta misionera, el cristianismo. El cristianismo que ya en el siglo III estaba expandido por todo el imperio. Pero también florece el culto a Cibeles y a Sol Invictus, que procede de Siria y se asocia a Apolo o Mitra. El último en llegar a este bullir fue el manicaísmo, también oriental, que aun después de desaparecer se incrustó en la religión vencedora, provocando siglos después las rupturas de los albigenses y los cátaros. Pero, finalmente, fue el cristianismo, por decisión de un emperador no cristiano, que se convirtió en religión imperial y excluyente. Eso sí, incorporó a su sistema de creencias motivos mitraicos, maniqueos, gnósticos y de los viejos cultos mistéricos y de cuanto rito se encontró en su expansión. En los últimos momentos, el viejo panteón intentó sus respuestas.
se amarraron a dioses de fuerza y los emperadores de los siglos III y IV se asociaron a Hércules o Zeus. Solo quedaron en pie dos mitos que nos llaman la atención. Cuando Constantino trasladó la capital a Bizancio en el año 330, futura Constantinopla, mandó construir un templo a los Dioscuros, Castor y Polus, dioses que representan la solidaridad y la generosidad entre hermanos. Y mandó construir otro templo a Tige o Tique, la fortuna, la señora del destino. Poco después convocó el Concilio de Nicea, en el que se oficializó el cristianismo como religión oficial y la dotó de un sistema estructurado en jerarquías y uniformó sus textos oficiales. Bien, entonces, ¿qué tenían en común todos estos mitos orientales que se multiplicaron por el imperio? Casi todos ellos, el gnosticismo, el cristianismo, el mitraísmo, el maniqueísmo, promovían lo mismo que el viejo culto de Eleusis, la esperanza de la inmortalidad del alma o la salvación del alma, si se quiere. Por eso son llamados cultos salvacionistas. De alguna manera, haciendo un pequeño paréntesis, de alguna manera en esa situación de crisis, ellos abrieron el futuro y abrieron la esperanza. Todos ellos ponen al practicante ante la posibilidad directa y personal de su propia inmortalidad, además de portar en su seno nuevos valores, nuevas sensibilidades en las relaciones humanas. Es el mito del Dios que desciende, vive entre los mortales, es muerto y sacrificado y después desciende a los infiernos, desde donde resucita luminoso, anunciando la esperanza de la inmortalidad. Pero todos estos cultos pudieron expandirse gracias al derrumbe de los mitos anteriores, gracias al vacío que sentían los individuos. Mientras el viejo mundo se derrumbaba, las nuevas referencias despuntaban. Y finalmente, Constantino, en la creencia de que un solo Dios, una sola religión, serviría para unificar y fortalecer el imperio, garantizando así su supervivencia, eligió el cristianismo no por convicción personal, sino por mentalidad práctica, de la cual los romanos eran maestros. Ya estamos de lleno en la nueva etapa y los viejos cultos van muriendo. Eleusis se cierra, los templos de Apolo o Diana se abandonan. Sobre ellos, exactamente sobre ellos, la nueva religión construirá sus templos y pondrá sus bases. Así, San Benito, en el año 529, fundó la abadía de Monte Cassino sobre el templo de Apolo. Esto será un hecho muy común. Ahora las creencias y los mitos están sólidos. La gente ya no duda sobre qué creer y cómo comprender el mundo, porque la nueva religión da una explicación a la vida, al sentido de la vida y de la muerte, a la historia y al universo. Bien, volvamos de nuevo a la situación presente. Comprender la situación actual nos va a resultar un poco más difícil, nos parece inaprensible. Hay cosas que se nos escapan porque no podemos medir el seguimiento que tienen los dioses y los mitos porque no hay templos para ellos. Solo quedan los templos de la vieja religión cristiana. Y hemos visto cómo en los últimos años se han ido vaciando hasta convertirse en un culto minoritario, eso sí, oficial y con apoyo estatal, pero perdiendo rápidamente seguidores. Si hace unas décadas pusieron sus esperanzas de renovación y fortalecimiento en América Latina, esa esperanza hoy ya no está y los hechos se imponen. ¿Cuál será su futuro? Muy difícil preverlo,
pero sinceramente yo no encuentro ramas verdes en este viejo árbol. Aunque a algunos no les guste la expresión, el culto mayoritario no es este. Hoy dominan otros mitos y otros dioses imponiendo sus leyes y sus comportamientos. En el centro está el dinero y a su alrededor están el desarrollo material, el éxito social, la democracia formal, el Estado de Derecho. Todos ellos se supeditan al dinero. Y si hay que imponer presidentes forzando la democracia, si hay que bloquear el desarrollo material por imperio de los mercados, si los derechos ciudadanos se discuten porque hay que recortar, entonces se hace, porque el dinero domina. Este Dios ha sufrido el embate de la historia en los últimos años y hemos visto cómo algunos bancos han caído de sus pedestales. No nos olvidemos, JP Morgan era el cuarto banco del país más poderoso del mundo y cayó. Y otros han tenido que ser amarrados fuertemente por los estados en un intento de evitar una reacción en cadena que tirase a todos al suelo. El hecho a estas alturas es evidente. El dinero y sus propietarios deciden el destino común y no les va a importar, como hemos visto en directo, empobrecer o destruir países enteros. ¿Y la gente? ¿Qué pasa con sus mitos? Me parece que si bien estas creencias han recibido golpes, no están derrumbadas y han resistido este primer terremoto. Pero si hemos entendido bien lo que pasó hace 2000 años, estamos seguros de que aún tiene que profundizar mucho más esta crisis. Hasta que el fracaso de los mitos, hasta que el vacío de creencias no se extienda y se reconozca, no estaremos en situación de ver nuevas creencias que orienten a la gente. Me parece que este tema del fracaso y del reconocimiento del vacío, este tema de liberarse de los mitos que tanto nos han oprimido, es un tema decisivo. Y lo podemos expresar a nivel personal. A nivel personal, como experiencia personal, sabemos que ha sido el reconocimiento de nuestro fracaso, en el reconocimiento de nuestra desorientación, donde hemos buscado genuinamente, de verdad, un camino nuevo que nos saque de la crisis existencial. Esto es lo que tiene que pasar a nivel social, me parece. Mientras esto llega, ya algunas creencias se entreven. Repasemos algunas. ¿Se acuerdan de que hemos hablado de los estoicos? Bien. Ahí está de nuevo el estoicismo dando respuestas y por parte de los gobiernos se dice que hay que aguantar. Pero no solo por parte de los gobiernos interesados. Les voy a contar una siguiente anécdota que me parece ilustrativa. Hace muy pocas semanas, en una televisión española, es entrevistado uno de los economistas más reputados y también más críticos con la situación. La gente a nivel personal. ¿Qué puede hacer cada cual? José Luis San Pedro, que así se llama, responde: yo recomiendo el estoicismo. Es decir, hay que aguantar esto porque hay que vivir con dignidad. Y luego agrega: tenemos el deber de vivir. Entonces esta creencia está arraigando el viejo estoicismo que reverdece con nuevos seguidores. Veamos otras señales. Por un lado, la participación en escuelas de meditación como el yoga, el reiki, el budismo, está creciendo fuertemente en Occidente como señal de una difusa búsqueda, aunque sea aprovechada por modas y negocios. Por otro lado, en las producciones cinematográficas y de series de televisión, vemos cómo una búsqueda espiritual se está abriendo, a la par que se intenta impulsar los viejos mitos del superhéroe individualista y justiciero. Solo hay que ver las producciones de superhéroes en los últimos años. Sì, hanno prodotto tanti supereroi negli ultimi anni. Además,
conocemos cada vez más personas que hablan de la vuelta a lo natural, a lo campestre, mostrando un desgaste del mundo altamente civilizado. Por cierto que esta vuelta a lo natural me parece que lleva en su seno la expresión religiosa más antigua de todas, el chamanismo y el animismo, que nuevamente se despierta. A la vez surgen movimientos sociales que tienen un cierto aire planetario, ya que se conectan por las redes informáticas, intercambiando información y promoviendo acciones simultáneas en todo el globo. ¿Qué creencias están detrás de este movimiento? La creencia de que otro mundo es posible. La creencia de que seremos felices en el derrumbe, después del derrumbe del capitalismo. Un capitalismo que no ha aportado nada interesante. Este movimiento de fuerte componente juvenil, además de descreer de la democracia y del dinero, tiene varias características nuevas. No tiene líderes ni jerarquías. Están interconectados, entendiendo que el problema es global y la respuesta debe ser global. No tiene una única ideología y es generalmente no violento. Esto está muy alejado del guerrillerismo de hace unas décadas. Pero también tenemos otros mitos no tan positivos. Ya empezamos a percibir en las tensiones entre regiones y países poderosos la presión de una creencia típica en situaciones de naufragio. Es la traducción de la vieja visión zoológica sobre el ser humano, apostando por la supervivencia del más apto. Este mito de características violentas pone al ser humano en lucha, interpretando que no hay recursos para todos y que el más fuerte triunfará. Como vemos, esto parte de una falsedad radical, porque sí hay recursos si es que se ponen al servicio de las necesidades y no al servicio de poderes inhumanos, ni al servicio de la explotación del hombre por el hombre. Seguramente veremos cómo este mito se fortalece en los próximos años si la crisis se acentúa. Veremos cómo este monstruo genera tragedias a su paso, pero este mito convivirá con otros y a nuestro entender, el ser humano se está haciendo mayor, como para creer en cualquier cosa. En efecto, los nuevos mitos no tienen representación antropomórfica y se insinúan suavemente desde el corazón humano. Citaremos de nuevo a Silo, que comenta este aspecto en su libro. Comillas. Las cosas están cambiando a gran velocidad en el mundo de hoy y así me parece que se ha cerrado un momento histórico y se está abriendo otro. Un momento en el que la nueva escala de valores y una nueva sensibilidad parece asomar. Sin embargo, no puedo asegurar que nuevamente los dioses se están acercando al hombre. Los teólogos contemporáneos sufren la angustia de la ausencia de Dios, tal como la experimentaba Weber. Una angustia que no pudo superar Nietzsche luego de la muerte divina. Ocurre que demasiado antropomorfismo personal ha habido en los mitos antiguos y tal vez aquello que llamamos Dios se exprese sin voz a través del destino de la humanidad. Hasta ahí la cita de Silo. Chiuse virgolette. A mi entender, este nuevo horizonte espiritual tomará más fuerza en la medida en que se agrave el derrumbe. Y esta nueva espiritualidad se manifestará en el hecho de que lo espiritual se pondrá como tema en lo social y las personas hablarán y practicarán diferentes técnicas buscando la experiencia directa de lo sagrado en ellos. No es la primera vez que esto pasa en la historia. Podemos rescatar al menos 3 momentos pasados en lo que lo espiritual se puso como tema social. Primero, en la España del siglo XVI, en la que surgieron multitud de practicantes y sectas de todo tipo
generando un humus del que surgieron grandes místicos. Nos parece un poco increíble, pero los vecinos se reunían en las cocinas de las casas para oír hablar a una persona de sus experiencias místicas. Así está atestiguado en las actas de la Inquisición. Otro momento es la zona de Irak en los siglos siguientes al surgimiento del Islam. De nuevo, una enorme proliferación de místicos de gran nivel, como nos ha mostrado Alain Duc en su estudio La vía devocional en el sufismo en Irak del siglo VIII al IX. Esta proliferación es un síntoma de un cultivo social. Y el tercer momento es en el Japón en el siglo XIII, en donde confluyen los místicos más importantes de su historia que produjeron un fuerte impacto en los siglos posteriores. Así que creo, y además espero, que lo espiritual entre en lo social. Creo que en las conversaciones de las personas hablarán de lo espiritual. La gente empezará a entender que nada le va a hacer más feliz que su desarrollo espiritual. Comprenderá que todo el desarrollo material, que el dinero, que el éxito social, son una insignificancia comparado con una pequeña experiencia espiritual. Dicho con palabras del maestro, la divinización del ser humano es una dirección hacia la creación del espíritu en su componente social. Creo que esta es la frase, esta es la clave de la situación del futuro. ¿Sí? La divinización del ser humano es una cosa un poco difícil de creer. La divinización del ser humano es una dirección hacia la creación del espíritu en su componente social. Yo creo fuertemente en que así va a ser el futuro. Seguramente no sé cuánto vamos a ver de esto, pero el futuro va a ser así. Bien, ¿y qué mito succionará la esperanza de la gente en esta dirección? Para que este mito oriente las búsquedas de la gente en diferentes regiones del planeta deberá ser universal. Y, adaptándose a los nuevos tiempos, no dependerá de jerarquías, ni de magias, ni de figuras antropomorfas, ni exigirá que un ser humano se supedite a otro ser humano. Esta creencia universal, además, tendrá el olor de lo atemporal, e igual que sirvió en momentos del pasado, presentado por el paisaje cultural de la época, de nuevo florecerá ahora simple y despejado de ritos y estructuras. Este mito, a mi parecer, será la antigua creencia de que el ser humano tiene una parte inmortal que puede experimentar, de la que puede tener experiencia y que tiene que desarrollarla para sentirse plenamente feliz y saltar por encima de la muerte. Su comportamiento se adaptará a esto como una nueva moral que tendrá como base la experiencia de lo sagrado en el interior de uno mismo y el reconocimiento de lo sagrado del otro. Las consecuencias sociales de este reconocimiento serán incalculables y suficientes para la base de una nueva civilización que será planetaria esta vez. ¿Y cómo podremos alegorizar? Lo haremos a la manera del maestro de lo alegórico. Silo, en el mensaje de Silo, escribe, abrimos comillas y dice: cuando se habló de las ciudades de los dioses, a donde quisieron arribar héroes de distintos pueblos, cuando se habló de paraísos en que dioses y hombres convivían en original naturaleza transfigurada, cuando se habló de caídas y diluvios, se dijo gran verdad interior. Y un poco más adelante continúa. Así hoy vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vuela a través de regiones antes ignoradas. Vuela hacia afuera de su mundo y, sin saberlo, va impulsado hasta el interno y luminoso centro. En este punto quería transmitir una experiencia personal. En algunos momentos de mi vida
me he sentido profundamente fracasado. Fue en ese fracaso cuando llegó una suave señal que resonó en mi interior. Gracias a las herramientas y la doctrina de Silo, tuve una pequeña experiencia. Esta pequeña experiencia despertó una gran búsqueda, la esperanza de conseguir la experiencia de la inmortalidad en la creencia de que esta experiencia cambiaría mi vida. Esta persistente búsqueda dentro de la espiritualidad del mensaje de Silo me ha conducido a algunas experiencias con la inmortalidad y lo sagrado que me afectaron profundamente. Me es muy difícil transmitir mi agradecimiento a Silo y a su doctrina por darnos procedimientos para estas experiencias. Esta búsqueda y esta apertura a la experiencia me pone en sintonía para percibir e intuir que en el interior de muchas personas estas búsquedas están anidando y que el fracaso del mundo que vivimos y viviremos empujará a la gente buena a buscar lo inmortal y lo sagrado en ellos mismos, comprendiendo que esta experiencia está al alcance de todos los seres humanos. Nada más. Muchas gracias.